Les recuerdo lo que dijo el pastor Clip acerca de si alguno tiene problemas de audición, por favor decirnos, porque tenemos unos equipos que sirven de auriculares y de esa manera el audio vendría directamente en su audífono y no necesariamente el de las bocinas. Y tenemos más, así que cualquier cosa le dicen al pastor Clip que está en el fondo y con gusto se le proporciona a uno. Vamos a orar para dar inicio. Amado Dios, nuevamente venimos delante de ti, Padre, y oramos porque reconocemos de que no podemos hacer nada sin ti, al menos nada que te agrade. Y necesitamos tu dirección, necesitamos tu palabra y tu sabiduría. Te ruego, Padre, que hoy solamente yo sea un instrumento y que sea el sonido de tu voz el que salga y no el mío. Que sea tu palabra la que salga, porque es tu palabra la que tiene poder, la nuestra para nada. Confiamos en tu palabra, confiamos en tu poder y rogamos, Padre, que hoy también nos hables y nos permitas verte un poco más claro de lo que te veíamos y que ese conocimiento nos sirva para poder vivir de acuerdo a tu voluntad, para poder glorificarte, edificarnos mutuamente y edificar y evangelizar a otras personas. Amén. Estamos en el estudio de la primera carta de los Corintios. Estamos ahora mismo en el capítulo 4. Ya hemos visto los primeros 3 capítulos. Y esto no es casualidad, pero si usted estuvo en la escuela dominical, posiblemente piense de que el pastor Clip y yo nos pusimos de acuerdo para lo que se va a enseñar en la mañana y lo que enseñaré yo ahora, pero le digo desde ya que no nos pusimos de acuerdo. Y esa es una de las ventajas de las predicaciones positivas. Me toca predicar lo que me toca predicar, es la secuencia, no estoy saltándome algo para que encaje. Y al pastor Clip tocaba enseñar lo que le tocaba enseñar. Que coincida no es casualidad, es providencia de Dios. De hecho, la palabra casualidad debe salir de nuestro vocabulario, porque si confiamos que Dios tiene control, no hay nada que pase por casualidad. Todo pasa por una causa, y esa causa es Dios. Vamos a leer los versículos del 1 al 5. Solamente veremos los primeros 5 versículos del capítulo 4. Que todo hombre nos considere de esta manera: como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere además de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. El sermón de hoy tiene como título: ¿el pastor, figura o servidor? Es una pregunta. ¿Figura o servidor? El pastor. La tecnología ha cambiado nuestro mundo. Yo creo que nadie duda de eso. O sea, todo lo ha cambiado. Casi todo tiene que ver con tecnología. Incluso ya tenemos algo denominado el Internet de las cosas. Neveras con Internet, televisión con Internet. Ya no solamente nosotros los que tenemos acceso, sino que hay aparatos que funcionan automáticamente gracias al Internet y a la tecnología. Una de las cosas que la tecnología ha afectado es el deporte. Y no solo en su forma de jugarlo, sino inclusive en la experiencia para los fanáticos. Y algo que se ha inventado para seguir acompañando el deporte gracias a la tecnología
Es un juego online que se llama, en inglés, Fantasy, y le ponen el nombre que sea Fantasy de béisbol, de fútbol, de baloncesto, de lo que sea. ¿Este juego online en qué consiste? Si uno empieza una liga, supongamos el mundial, hay 32 equipos, yo entro a la computadora, me registro y escojo 11 o 15 jugadores para que conformen mi equipo. Mi equipo de ensueño, por eso se le llama fantasy. Es una fantasía, es de mentira. Y es para que juguemos al director técnico. Ahora, ¿cómo yo conformo mi equipo? Virtualmente a mí se me da un presupuesto, digamos que 100.000 euros. Y con ese presupuesto yo tengo que comprar ficticiamente a los jugadores que yo quiero que conformen mi equipo. ¿Cómo yo compro esos jugadores? Cada jugador tiene un valor. Algunos muy caros y otros muy baratos. Y hay entonces un ranking, una clasificación. El jugador más caro suele ser el mejor jugador en base a estadísticas, ya sea el que más goles mete, si es un delantero, en caso del fútbol, si es un defensa, el que menos goles recibe, o el que siendo defensa anota más goles. Y hay una serie de matemáticas y estadísticas que funciona detrás para crear esa clasificación. Y eso genera mucha pasión. ¿Quién es el mejor? ¿Quién queda primero en ese ranking, en ese juego? Y si la clasificación está de acuerdo, ese jugador realmente debiese valer menos, en realidad no vale tanto, o este vale más. Y comienza un juego de quién sube en el ranking como jugador y quién sube en el ranking como jugando el juego. Todo el mundo quiere jugar o tener los jugadores más caros porque se supone que son los mejores. Y en base a esas estadísticas se comienzan discusiones. ¿Quién es mejor? Hoy en día se pelea Messi o Ronaldo, hace un tiempo se peleaba Pelé o Maradona, en otros deportes LeBron James o Michael Jordan, en fin, hay muchas peleas sobre quién es mejor. En Corinto, ellos tenían algo así, pero no con deportistas, sino con pastores. Apolos, Pedro, Pablo. Y querían definir quién era el mejor. Y ellos habían diseñado su propio sistema de estadísticas para decir, Pablo es mejor por esto, o no, es Pedro por esto. Y eso era lo que había en la iglesia, esa discusión. Si ustedes han visto alguna pelea en la calle, solamente de boca, de si Messi o Ronaldo, se dan cuenta que eso genera pasión. Ahora imagínense esa misma pasión dentro de la iglesia, que eso no es para nada positivo, es negativo, de algo que se supone que debía ser bueno para su servicio. Por eso Pablo se toma los primeros 4 capítulos de la carta para atacar el primer problema que tenían ellos, que era las divisiones. Corinto tenía muchos problemas y si Dios nos lo permite vamos a poder verlos. Pero el problema que él ataca de primero no fue la inmoralidad sexual que había ahí, no fue los problemas de matrimonios que había ahí, y no es que no eran importantes, sino las divisiones entre ellos. Ese fue el primer problema que Pablo ataca. Él ahora, para tratar de aplacar esa discusión, le va a dar ciertas características o marcas del pastor, para que ellos se den cuenta de precisamente si el pastor es una figura o es un siervo. Hoy en día hay muchos pastores que admiran a otros pastores y hay cristianos que admiran a otros pastores y hay personas no cristianas que tienen cierto respeto por algunas figuras de la iglesia, algunos pastores, y no tiene algo necesariamente malo en admirar a otro pastor por algo. La pregunta es, ¿qué es lo que lleva a estas personas o a nosotros a admirar a un pastor o a pastores determinados? Esa pregunta es muy importante, saber por qué admiramos a ciertos hombres, ciertos pastores, porque la respuesta que usted dé, no, yo lo respeto o lo admiro por eso que usted cree que es bueno, va a decir lo que usted cree realmente es la función de un pastor. Si usted lo admira porque tiene muchos libros y muy buenos libros,
Es porque en el fondo usted cree que la función del pastor es que escriba libros. Si usted lo admira porque la iglesia es grande, tiene muchos miembros, es porque usted cree en el fondo de que el éxito de un pastor es relacionado con la cantidad de personas que está en la iglesia. Si usted lo admira porque lo hace sentir cómodo, lo anima y se siente animado cuando sale de ahí, es porque usted cree que la función del pastor es animar. Si usted lo admira porque tiene mucha influencia a nivel nacional o internacional y la gente lo conoce afuera, tiene fama, es porque en el fondo usted cree que mientras más fama tenga, mejor será el pastor. Y comenzamos a hacer nuestra escala de este pastor es mejor por esto y por esto. Internamente luchamos con eso. Los corintios luchaban con eso. Pablo les va a decir cuál era la actitud correcta al respecto de los pastores, cuál era el pensamiento que debían tener. Veamos el versículo 1. Que todo hombre nos considere de esta manera, como servidores de Cristo. Sigue diciendo, ¿no? Pero vamos a hacer la pausa ahí. Lo primero que les dice Pablo a los corintios es: ustedes y todo hombre, esté en la iglesia o no esté en la iglesia, tiene que pensar de nosotros. Y cuando dice nosotros, ¿a quién se refiere? A lo que terminó en el capítulo 3. En el versículo 22 él está diciendo Pablo, Apolos o Cefas, a los pastores, a los apóstoles, a los discípulos, a los maestros. Él dice a ellos, a nosotros, considérennos primeramente como servidores de Cristo. Empieza diciendo servidores. Y miren esto interesante. Seguramente ustedes han escuchado que a muchos pastores se les llama ministros. Le dicen, no, viene el ministro fulano de tal. Una de las razones por las cuales se le llama ministro a los pastores viene como consecuencia de una traducción de este versículo en la versión en inglés. En español, la versión más popular de la Biblia de traducción es Reina Valera del 60. Para inglés, la más popular, la más antigua o la más famosa es la versión King James, la versión del rey Santiago. Y en esa versión, ese versículo se traduce, en vez de servidores, dice como ministros de Cristo. Entonces dice, si ellos eran lo que enseñaban, entonces son ministros. Así dice la traducción, entonces los pastores son ministros. Pero si usted escucha la palabra ministro, usted piensa en un título. Eso suena como algo importante. De hecho, en el gobierno tenemos ministros. Los romanos tenían ministros. Eso no suena como algo malo o algo en poco. Ministros suena algo de renombre. Y esa es una mala traducción de esa palabra. Aunque aplica, es la última traducción buena que esa palabra original debiese tener. La palabra que se usa ahí es la palabra servidor. Pero es interesante porque si buscan capítulo 3, versículo 5, en nuestro idioma español se lee igual, hablando de lo mismo. Versículo 5 del capítulo 3. ¿Qué es, pues, Apolos y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Servidores, y capítulo 4, servidores. La palabra que se usa en el capítulo 3 es diáconos, en el griego, y está muy bien traducida como servidor. Por eso el oficio del cual hablábamos hoy en la mañana, que existe en la iglesia oficialmente, aparte de anciano o pastor, es el de diácono, que literalmente dice servidor. Es una palabra que se ha pasado al español tal cual era en el griego, diácono. Esa era una palabra que denominaba cierta clase de servidor. Hay otra palabra que se traduce también como servidor y es doulos, D-O-U-L-O-S. Doulos también era un servidor, pero la diferencia en doulos es que era un servidor que tenía como un pacto, como esos esclavos que decían, yo me quiero quedar contigo en un acuerdo, que ya tenían la libertad y decían, no, yo me quedo. Eran servidores igual, eran esclavos igual, pero en otro tipo de relación.
Pero la palabra que Pablo usa aquí no es ni doulos ni diáconos, es huperetes o upéretes. Y esa palabra es bien traducida como servidor, pero mejor se puede decir esclavo. La palabra que mejor encajaría sería que todo hombre nos considere de esta manera, como esclavos de Cristo. Cambia completamente el entendimiento de cuando uno piensa en un ministro, alguien saco y corbata elegante, cuando uno dice, soy un esclavo de Cristo, sin derechos, sin privilegios, sin nada de qué merecer alabanza. Y esa palabra, uperetes, que bien traducida es como servidor o esclavo, le dijera sinónimo de diáconos y de doulos. Propongamos que diáconos estaba aquí, doulos acá y huperetes era el más bajo, era el nivel más bajo de esclavitud que existía en el Imperio Romano. No había nada más bajo que un huperetes. Esa gente no tenía renombre. Nadie en la calle andaba peleándose que huperetes era mejor. Nadie hablaba de ellos. ¿Quién quiere hablar de un huperetes, de un esclavo de último nivel? Nadie. Pablo dice, ustedes están peleando por los esclavos de último nivel. Eso es lo que somos nosotros, Pablo, Apolo, Cefas y hoy en día los pastores, esclavos de último nivel. Esos esclavos huperetes también se les traducía a veces como remeros. En ese tiempo todavía no había motor, así que los barcos grandes, galeones, eran movidos con personas que remaban. Los huperetes eran los que estaban en el nivel más bajo del barco remando. Nadie le importaba cómo se llamaban, posiblemente ni siquiera los llamaban por nombres. Ellos simplemente eran los remeros del barco. Ustedes no tenían que ver, ellos ni siquiera veían el mar, ellos nada más remaban. Allá arriba los capitanes que dirigían los otros oficiales del barco, pero los huperetes simplemente remaban. Eso era todo. Nadie iba a ir a la sala de remeros a decirle, remero de la izquierda, número 58, remaste muy bien, déjame darte una felicitación. Nadie hacía eso. Ni nadie iba a pelear por un remero en particular a decir, no, él remaba mejor que el otro, porque ni siquiera se notaba. Todos remaban por igual. La discusión que estaban teniendo los corintios, cuando Pablo le da este enfoque, queda en lo ridículo. No hay nada de qué gloriarse en ningún siervo de Cristo. Esclavos. Y esta es la parte importante. Somos esclavos, pero ¿de quién? No somos esclavos sin dueño. Somos esclavos de Cristo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es nuestro jefe. Cristo es el que tiene el deber y derecho de regañar o premiar si quisiera, ya que Él es nuestro dueño. Pero Pablo, sabemos muy bien, era un esclavo, pero él no estaba remando. Él usa esa palabra para ponerse al nivel de quién era él, hacer una figura. Pero ¿cuál era la labor de Pablo como esclavo de Cristo? Y más adelante lo dice, en ese mismo versículo. Y administradores de los misterios de Dios. Tengamos claro que ellos eran simples esclavos. Jesús usa esa palabra incluso cuando dice, si yo quisiera, mandaría a mis esclavos a pelear por mí. Cuando Pablo llega a su conversión, la palabra que también se utiliza para su conversión es, tú vas a ser un huperetes mío, un esclavo de los más bajos. Eso es lo que somos los pastores, los predicadores. Pero también administradores, porque no somos esclavos para remar, somos esclavos para administrar los misterios de Dios. Ahora, esa palabra que se utiliza como administrador es la que mejor se traduce como mayordomo, porque se usaba la palabra oikonomos, que significa oiko, hogar, y nomos, administrar. El mayordomo del hogar, el que administra el hogar. Los pastores, aparte de esclavos, son mayordomos.
Y aunque se va a hablar mucho de pastores aquí, tengo que hacer la aclaración. Esta prédica es para la iglesia, así no sean pastores, y los pastores, porque esto sirve como parámetro de cómo medir a un pastor y le sirve al pastor como parámetro de qué hacer y qué no hacer, qué creerse y qué no creerse. Antes de decir qué administramos, recordemos que un mayordomo no es dueño de nada. Esa palabra que se utiliza ahí es la que hoy se utiliza en otra versión como mesero, más avanzado, en una traducción más avanzada. En un mesero, ya sea en un avión, en un restaurante, él no es dueño del restaurante, la comida no es de él, las sillas no son de él. El mesero simplemente se encarga de llevar lo que es de la empresa al plato de los clientes, ya sea un pasajero de un avión o un comensal en un restaurante. El administrador simplemente tiene que seguir las órdenes y llevar los bienes de un lado a otro. El administrador no tiene injerencia en toma de decisiones. Él se somete a lo que el amo le diga, a las reglas del dueño. No tiene necesidad de inventar nada. Los pastores no van a administrar comida literal, sino los misterios de Dios. ¿Y cuáles son los misterios de Dios? Ya lo vimos en el capítulo 1. Son esas cosas que estaban ocultas antes, pero que ahora son reveladas. En el tiempo que Pablo está hablando, esto que estamos leyendo como la primera carta a los Corintios, no era considerado todavía como la Biblia. Para ese tiempo solamente estaba el Antiguo Testamento, los primeros 39 libros que tenemos en la Biblia. Y los 39 libros del Antiguo Testamento no están completos. Todos apuntan a un Salvador. De Génesis a Malaquías, apuntan a Cristo, pero no lo muestran tan claro. Es por eso que Mateo empieza y los evangelios empiezan con las genealogías. Necesitan recordarle todo lo que estaba atrás, vino a ser cumplido ahora. Y lo que Pablo está haciendo aquí es conectar todo el Antiguo Testamento, ese misterio que muchos no entendían, trayéndolo a la vida práctica y real de los corintios. Entiendan, es Cristo. Ese misterio que los profetas querían saber, que no vieron claramente, es lo que nosotros se nos dio y ahora nosotros se los damos a ustedes. Pero Pablo, ni Pedro, ni Apolos, ni los apóstoles estaban inventando algo nuevo, ni creando una nueva religión. Ellos simplemente estaban pasando la información que habían recibido a los corintios. Tenían que hacer el trabajo de conectar, predicar el evangelio, nada más. Del mismo ejemplo de la palabra que se usa en inglés, para esa palabra es steward, que sería mayordomo o mesero, pudiese usarse en algunos casos. En el papel de mesero, el mesero se encarga de estar en la cocina, pero no está cocinando. Él espera que el chef cocine, que le dé la comida, y más le vale llevar esa comida intacta a la mesa del comensal. Porque a donde la toque, a donde le ponga más sal, pimienta o lo que sea, la daña. Él debe limitarse a recibir ese plato y tal cual lo recibe, entregarlo a los comensales. Eso toma tiempo. Esa preparación de esa comida no es rápida. No es comida como la que hoy conocemos como comida rápida. Esa comida toma tiempo, la preparación de todo. Y puede parecer que ese mesero demora esperando eso. Pero es necesario que demore esperando eso para recibir la comida bien cocida. Si se hace bien el trabajo de recibir la comida y entregarla como tal, el comensal quedará satisfecho, quedará bien nutrido, quedará bien alimentado, quedará bien servido. En nuestro caso, nos toca hacer exactamente lo mismo. Solo que en vez de ir a la cocina, nos toca ir al cuarto, a orar, a estudiar y a esperar que el chef, que es Dios, el que da la palabra, nos dé la palabra
para hoy, o el día que sea que se predique, entregarle la comida tal cual Él la dio. Yo no tengo el derecho, ni el pastor Clip, ni ningún pastor, de inventar nada nuevo. Y la forma que ustedes deben evaluar cómo estemos en nuestro trabajo es que nosotros estemos entregándole la comida tal cual está aquí y no con cosas que no están en la Biblia. Porque ahí no estamos siendo buenos meseros, buenos administradores. Necesitamos ser fieles en ese sentido. La comida que se entrega es la Biblia. Y por eso también es que aquí en esta iglesia predicamos de manera expositiva, que no es más que predicar en secuencia. Ahora mismo estamos en la carta a los Corintios y la intención es predicar toda la carta. No sacar ciertos capítulos y enseñarlos, que igual es bueno, como muchos hoy hacen. La predicación temática no es pecado en sí, pero si solo se predica temáticamente a una iglesia, esa iglesia va a estar desnutrida. Busquemos Hechos 20 por un momento. Hechos 20. Bien saben cómo no rehuí declararles a ustedes nada que fuera útil y de enseñarles públicamente y de casa en casa. Pablo no se rehusó de predicar nada, todo. La meta de los pastores debiese ser llegar a predicar toda la Biblia. Que ustedes escuchen una prédica en un momento que hagamos de Abdías y otro día predicamos de Números o Levítico, que suenan libros como la gente dice, no, eso es aburrido. O vamos a predicar de Crónicas. Toda la Biblia es importante y toda debe ser predicada y enseñada. Cuando Pablo le dice a Timoteo en la segunda carta que le escribe, en capítulo 3, versículo 16, que toda la escritura es inspirada por Dios, nosotros entendemos que es toda, de Génesis a Apocalipsis. En ese tiempo, Timoteo solamente tenía de Génesis a Malaquías. Y es precisamente esa sección de la Biblia la que es más ignorada en los cultos, en los púlpitos. Muy poco se escucha prédicas secuenciales de Génesis. Es más, si usted lo busca en internet se dará cuenta, hay muy pocas prédicas de Éxodo secuencial o de primero o segundo de Reyes o primero o segundo de Crónicas, porque en el fondo hemos caído en el error de creer de que porque ya no estamos bajo la ley, bajo la gracia, que la ley del Antiguo Testamento ya pasó y ya no importa, ya no sirve. Y ese es un grave error. Los 66 libros no están de relleno para que tengamos una Biblia más grande. Cada uno de ellos es importante y cada uno de ellos debe ser estudiado, predicado y enseñado. No podemos despreciar la comida que el chef ha preparado para nosotros. Sería un grave error decir, no, nosotros no necesitamos ver este libro. Ese libro no es importante ya. Todos son importantes y todos siguen siendo vigentes hoy en día. Porque todos apuntan a Cristo y Cristo es eterno. Por tanto, nunca va a perder vigencia. Las iglesias que solamente predican de un solo tema de amor, o solamente hablemos del compañerismo, o solamente hablemos de sembrar y cosechar, o lo que sea, están haciendo un mal trabajo en nutrir a la iglesia. Y como resultado van a tener iglesias desnutridas, porque se están alimentando solamente de, imagínense, una dieta exclusiva de arroz sin carne, sin vegetales, sin bebida, solamente arroz. No va a ser una dieta balanceada. Y la única manera de balancearla es predicar todo. Necesitamos estudiar toda la Biblia. Y nunca menospreciar ningún libro o tema. Y por eso cuando predicamos secuencialmente, yo estoy obligado a predicar inclusive los pasajes que no quiero predicar. Pasajes que son difíciles de interpretar, que van a necesitar que en vez de pasar 10 horas en oración, pase 20. Toca si quiero ser un buen mayordomo. Ahora bien, ¿qué se espera? ¿Cuál es la meta? Ya se sabe el estatus de los pastores y apóstoles en ese tiempo. Son esclavos y mayordomos. ¿Cuál es la característica que deben tener esos esclavos y mayordomos? En el versículo 2 dice, ahora bien, lo que se requiere además de los administradores
es que cada uno sea hallado fiel. Es decir, dignos de confianza, fiables. Es curioso que Pablo aquí no más dice fiel. No dice que sea fiel, que sea creativo, que tenga buenas ideas, que sea exitoso, que sea famoso, que escriba libros, que emprenda, que invente cosas nuevas. No, que sea fiel, ya. Que se encargue de hacer las cosas tal cual se las dijeron. No hay derecho, como ya mencioné, de cambiar nada. Debemos de decir exactamente lo que el texto dice. No importa si pensamos de que falta hacer algo más, de que yo tengo que hacer algún tipo de show aquí para que ustedes entiendan. Ya ahí estoy agregándole sal o pimienta a la comida que el chef preparó y la voy a dañar. Debemos ser hallados fieles. En todo el sentido necesitamos predicar exactamente lo que Él quiere. Busquemos por un momento Colosenses capítulo 1, versículo 7. Otra carta de Pablo a otra iglesia, esta vez la que está en Colosas, hablándole de otro hermano, dice lo siguiente: así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, nuestro amado coesclavo, quien es fiel servidor, fiel esclavo de Cristo de parte nuestra. ¿Qué fue lo que ellos recibieron de Epafras? La enseñanza. Como dice en el versículo 7 al principio, lo aprendieron. Epafras fue a enseñar y Pablo le dice, ustedes aprendieron bien porque Epafras es fiel. Es que Epafras predica la Biblia. Y eso era todo lo que Epafras necesitaba hacer, lo que Apolos necesitaba hacer, lo que Pedro necesitaba hacer, lo que nosotros hoy necesitamos hacer. Predicar la Biblia y nada más. Ser hallados fieles. Requiere el entendimiento de que no podemos alterar nada. Tenemos que ser hallados fieles, considerarnos como esclavos en lo más bajo de Cristo, en enseñar lo que Él nos manda. Así que ya sabemos el estado, siervo, mayordomo, la característica debe ser solamente fidelidad a lo que se dice. En el versículo 3, Pablo aborda algo que estaba pasando ahí. En cuanto a mí, versículos 3 y 4, es de poca importancia que yo sea juzgado por ustedes o por cualquier tribunal humano. De hecho, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía, pero no por eso estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Esto aquí habla de la actitud que debe tener el siervo, el pastor, el esclavo. Juzgar aquí no está hablando en el sentido de juzgar lo bueno y lo malo. De hecho, es necesario que nosotros juzguemos lo bueno y lo malo. Si se ve que no somos hallados fieles, es necesario ser juzgados con la palabra, como se aplica la disciplina a cualquier hermano, llevarse aparte, hacerle ver el error. Si persistimos en el error, llevar a 3 o 4 más, si se persiste en el error, a la iglesia y luego apartarse del cargo. 1 Timoteo 5, 19, el mismo Pablo hablando, para que vean que no es una contradicción. 1 Timoteo 5, 19 dice, no admitas acusación contra un anciano, es decir, un pastor, a menos de que haya 2 o 3 testigos. Y dice en el 20, a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que los demás tengan temor de pecar. Cuando Pablo dice que no quiere ser juzgado por ellos, no habla de lo bueno y lo malo, él se sometía a eso. Ese no es el tema en esta sección del capítulo y por eso necesitamos el contexto. Lo que estaban haciendo ellos en el juzgar era evaluar, decir, yo creo que Apolos es mejor por esto, o a Pablo porque es el fundador, o Pedro porque es judío. Eso era el juzgar que Pablo se refería, a la evaluación del ministerio, medir qué tan bueno o malo
era el ministerio de cada uno de ellos. Por eso se peleaban. De la misma manera como mencioné al principio que se pelean por qué jugador de deporte es mejor, así se peleaban los corintios. Y por eso Pablo les dice, a mí no me importa cómo ustedes me evalúan a mí. Y hermanos, eso dice mucho de la actitud de Pablo. Porque en el fondo, a casi todos nos importa en algún porcentaje qué piensa la gente de nosotros. Y eso es muy peligroso, principalmente para un pastor. Porque puede escuchar críticas buenas y alentadoras y críticas malas y puede caer en el error de, si le da más importancia al juicio de la gente, en querer hacer cambios para ser aceptado por la gente. No es sencillo no importarnos nada de lo que dice la gente, pero es necesario. Ahora bien, hay veces que pasa que si hay una enseñanza que haya servido, personas se acercan y le dicen al pastor que sea que haya enseñado, hermano, esa prédica fue buena, me ayudó, eso no es pecado. Y hasta cierto punto, cuando eso sucede, es un recordatorio de cómo Dios está trabajando en la vida, a pesar de mi imperfección y de mi pecado, cómo Dios trabaja. Pero eso nunca debe ser mi combustible, ni el de ningún pastor, el recibir alabanza humana. Cuidado de caer en la aprobación de los hombres como estándar de lo que está bien o no, porque no somos servidores de los hombres, sino de Dios. Lo dijo al principio, somos esclavos de Cristo. Pablo no dijo somos esclavos de ustedes, sino de Cristo. Y ustedes debiesen querer que los pastores quieran ser siervos de Dios primero y no de ustedes. Porque si somos fieles de Dios, fieles servidores de Dios, les vamos a poder servir mejor. Porque entendemos cuál es el propósito y la razón de ser. Cuando en la mañana estábamos hablando acerca de los oficios del pastor, se habló también de los oficios del diácono y la importancia que tiene ese oficio. Cuando eso surge porque los apóstoles se dan cuenta de que había necesidades que si ellos atendían, no iban a poder hacer a lo que habían sido llamados. Otra razón por la cual muchas iglesias están sufriendo es porque muchos pastores están haciendo todo menos el ministerio de la oración y la palabra. Están haciendo la parte física, que si se cayó el techo lo arreglo, que si tengo que barrer, que tengo que trapear, lo cual no está mal que sirvan, pero eso no es lo principal, porque cuando comienzan a hacer eso, descuidan el ministerio importante. Y llega el domingo y no han tenido tiempo para estudiar y para orar, y ahí es donde comienza la improvisación. O cuando algunos dicen, yo tenía un sermón preparado, pero lo voy a cerrar y hoy voy a hablar directamente del Espíritu como si aquí me estuviera hablando. Eso es producto de no haber estudiado, de no haber pasado tiempo en oración. Producto de no entender cuál es el verdadero rol del pastor. De estar metido en ese cuarto del chef, esperando que el chef cocine, esperar que salga esa comida y llevarla tal cual allá. Porque si yo no entro a ese cuarto y el mesero dice, eso te está demorando mucho, yo voy a hacer mi arroz con huevo, lo que sea, voy a hacer todo menos lo correcto y la gente no va a ser bien servida. No es lo más importante, pero es importante. Pablo no le importaba cómo lo evaluaban ellos, mucho menos cómo lo evaluaba la gente, ni siquiera un tribunal gentil. ¿Y por qué lo menciona? Porque los corintios estaban yendo a los estándares académicos para evaluar a los pastores. Ellos peleaban, por eso que en el capítulo 2 y 3 él habla de la sabiduría humana. Ellos estaban peleando sobre qué filósofo era mejor también. Y querían decir, bueno, si Sócrates predica así, entonces Apolos es mejor porque se parece el estilo. No nos debe importar si hoy llegase aquí un profesor académico de universidad de oratoria y me evalúe a mí. Su evaluación no debe ser lo que a mí me mueva, debe ser lo que Dios diga, ni siquiera lo que digan otros hermanos. Debe ser Dios al quien yo me guíe, del cual yo le rinda cuentas. Pero le dice también,
No me importa su juicio, pero tampoco me importa mi juicio. Al final le dice, del versículo 3, de hecho, ni aún yo mismo me juzgo. ¿Por qué Pablo no se juzgaba? Porque él sabía que él tenía un corazón que igualmente era engañoso. Y como corazón engañoso, él decía, en este momento yo no veo nada en contra mía, yo puedo creer que estoy bien, pero eso no significa que yo esté sin culpa. El que me juzga es el Señor. Y yo necesito someterme a Él, porque Él de verdad va a ver esos errores en mí que yo no estoy viendo. Y Él va a ver esas cosas que yo necesito mejorar, que ni yo ni nadie más ve. Me someto a Él. Si viviésemos vidas, no solo los pastores, todos los creyentes, dependiendo solamente de lo que Dios diga, es decir, lo que está en su palabra, y no de lo que diga la gente, seríamos mejores cristianos porque amaríamos más a Dios y al mismo tiempo, si me importa lo que Dios dice, mi relación horizontal con los demás va a ser mejor. Porque si yo amo a Dios y yo entiendo lo que Él quiere, yo voy a amar mejor a mi esposa o a su esposo, si es mujer, a sus hijos, a sus padres, a sus maestros, a sus vecinos. Usted va a poder hacer lo que la Biblia manda si a usted le importa realmente lo que el Señor dice. Y si le importa lo que el Señor dice, usted va a recibir críticas de hermanos que son con la intención de edificar y no de destruir. El juicio aquí que Pablo hablaba de nuevo era, a él no le importaba si se consideraban de que Pablo es mejor o Apolos es mejor. Porque le dice, eso es ridículo, no me importa lo que ustedes evalúen. Apolos y yo somos igualmente esclavos. Y yo espero que aquí tampoco lleguemos a ese nivel. Lo bueno de estudiar esta carta en una iglesia nueva es que normalmente cuando se estudia esta carta se están viendo esas situaciones en las iglesias. Al ser una iglesia nueva, por la gracia de Dios, aún no se ha visto, pero nos sirve de advertencia para no llegar allá. Que en un futuro no haya alguien que diga, ¿Clip o Nelson? Yo creo que Clip porque es de Estados Unidos y los Estados Unidos son más inteligentes. No debe haber ningún tipo de comparación de ninguna clase porque tanto Clip y yo somos uperetés, esclavos de Cristo. En el versículo 5, Pablo dice, por tanto, no juzguen antes de tiempo, sino esperen hasta que el Señor venga, el cual sacará a la luz las cosas ocultas en las tinieblas y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Entonces, cada uno recibirá de parte de Dios la alabanza que le corresponda. No les tocaba a los corintios evaluar qué ministerio era mejor, porque el estándar que iban a usar se iba a quedar corto. Hoy en día evaluamos, incluso respetamos pastores por quién bautizó más. Yo sé hay agrupaciones de pastores, y no es que lo escuché de alguien más, lo escuché directo, donde se habla casi siempre como, ¿y cuántas personas se bautizaron este mes en tu iglesia? ¿Y cuántas personas nuevas llegaron? Pero la intención no es tanto como alegrarse por lo que pasó en otra iglesia, sino más bien compararse. Ah, no, él tiene más nuevos bautizados, nuevos creyentes. Y de inmediato los demás lo comienzan a respetar y lo tienen como referencia. Ah, no, lo que pasa es que en su iglesia hay 10 ministerios, en la de nosotros nada más hay 1 o 2. Puros estándares equivocados. No nos toca perder el tiempo ahí. Un pastor escribió una vez, no tengo el nombre, es anónimo, diciendo, cuando lleguemos al cielo y veremos esa recompensa, vamos a ver a personas que jamás pensamos que iban a recibir recompensa, recibir mayores recompensas de los que nosotros pensamos. Porque hay personas que posiblemente jamás sepamos sus nombres, que tal vez no estén ni siquiera en un lugar donde tengan acceso a internet o conexiones tecnológicas, pero están siendo fieles al ministerio de su palabra. ¿Significa que si un pastor tiene una plataforma donde sale en la televisión o sale en internet es malo? No. Dios usa sus siervos y sus dones de diferentes maneras. Pero no nos juzguemos de que es mejor porque su iglesia es grande o porque su iglesia es pequeña, ya no es importante.
En una revista cristiana en Estados Unidos tomaron una foto de 300 pastores que estaban en la convención, hicieron una reunión. Es interesante que los pastores que salen en las primeras páginas, en las fotos más grandes, son los pastores con iglesias de 1000 miembros para arriba. Y conscientemente quiero pensar, quedaron dándole prioridad a los pastores con más miembros que los pastores que tenían menos de 50 o 30 miembros. No pensaron ponerlos todos por igual, en el mismo tamaño de la foto. Sentían que era necesario resaltar a aquellos que tenían más. Porque nos gusta evaluar, nos gusta clasificar. Pero no nos toca a nosotros. Por eso dicen, no evalúen, no juzguen antes de tiempo en ese sentido. No perdamos tiempo en eso. Esperen hasta que el Señor venga. Porque lo que el Señor va a evaluar no se ve. ¿Qué va a evaluar? Las cosas ocultas en las tinieblas. Ni usted ni yo vamos a ver eso. Y también pondrá de manifiesto los designios de los corazones. Ese es el estándar que Dios usa para evaluar a todo creyente y por consiguiente a sus ministros, a sus esclavos, a sus servidores. Los designios de los corazones. Es donde se va a ver por qué lo están haciendo. ¿Estás predicando o estás sirviendo en tu ministerio porque quieres recibir la aprobación? ¿Quieres que tu nombre figure entre los más famosos de la comunidad cristiana en Panamá? ¿O quieres simplemente probarle a alguien que eres mejor que él? ¿Quieres tener un propio récord personal? Versículo 31 del capítulo 10 de primera a los Corintios. Esta misma carta, más adelante lo veremos en detalle. Pero este punto es central. Es el punto central y pienso que es el punto central de la carta. 1 Corintios 10, 31 dice: entonces, ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Ahí no está abarcando solamente a los pastores, abarca todo. Todo es para la gloria de Dios. Si hacemos eso así, podremos recibir la alabanza que corresponde, como dice al final del versículo 5. Él nos pide que seamos fieles y la razón por la cual no nos podemos gloriar es porque es imposible, pero es posible por medio de Él. Porque lo que vamos a dar es su palabra. No la escribimos nosotros, Él nos la dio. La entendemos por el Espíritu Santo, que Él nos los da. Y la podemos transmitir porque nos ha dado el don de enseñanza que Él nos dio. No es que nacimos dotados, Él nos lo dio. Él nos dio todos. No nos podemos gloriar de nada. Ese esclavo que estaba en lo más bajo no podía gloriarse de que el navío había llegado. Nada de eso era de él. Él tenía que simplemente remar, usar las herramientas que el dueño les dio y hacer las cosas tal cual se le instruyó. Si él lo hacía tal cual se le instruía, todo iba a funcionar. Nos toca simplemente hacer todo tal cual se nos instruya. No tenemos que inventar nuevas cosas, no hay que inventar nuevas formas de crecimiento, cómo crezca la iglesia y vamos a inventar un nuevo modelo. No nos toca hacer nada de eso. No nos toca cambiar la manera en que nos llamamos. Ya no nos vamos a llamar pastores, vamos a llamarnos coaching, o ya no vamos a decirle prédica, ahora vamos a decirle lectura o discurso de hoy porque prédica suena viejo. No nos toca hacer nada de eso. Mateo 25, 21. Es una parábola que Jesús le está dando a sus discípulos acerca del reino de Dios. El versículo 21 es lo que el Señor le dice a uno de sus siervos. Bien, siervo bueno y fiel. Fuiste bueno y fiel. No fuiste creativo, no fuiste innovador, no fuiste emprendedor, fuiste bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
entra en el gozo de tu Señor. Solo nos toca serle fiel a Dios. Nos toca hacer lo que Él dice. No andar inventando cosas nuevas, ni cambiar de acuerdo a las encuestas. Aquí no se va a hacer encuesta de qué quieren que hablemos el próximo domingo. Porque no nos debemos a ustedes, nos debemos a Dios. Pero si nos debemos a Dios, todos seremos beneficiados. Esa frase, bien, siervo, bueno y fiel, de manera perfecta, solo una persona la ha escuchado. Y fue Cristo. Él fue el perfecto siervo fiel. Él hizo todo al pie de la letra. Él no habló nada, ni una sola vocal que Dios no le mandara. Todos los días Él iba en oración al monte solo por mucho tiempo para saber qué había que hacer. Siendo Dios y hombre en la tierra, Él se sometió a la voluntad del Padre a la perfección. Llegó a hacerse servidor de nosotros de lo más bajo. De hecho, recibió la muerte más baja. La cruz era tan baja que los romanos no eran crucificados. Si un romano era encontrado como un asesino muy grave o un criminal muy de lo malo, si era romano, no iba a la cruz. Y a esa muerte tan despreciada fue la que fue Cristo por ser fiel. Él no se merecía la cruz, tú y yo sí, pero Él fue fiel por nosotros, para que hoy podamos ser fiel. Por eso es que no somos figuras, ni personajes, ni ministros, ni renombre, ni título, apóstol, patriarca o lo que sea. Somos nadie, somos esclavos. No podemos ser clasificados como los mejores o como los más bajos porque mi iglesia es más grande. No somos nadie. Cristo fue el único que fue fiel. No había gloria en remar esos barcos, era su trabajo. No había gloria en hacer lo que se nos manda. Pablo dice, yo no necesito ningún tipo de aprobación de ustedes, de hecho me es impuesta necesidad para predicar. No necesito aprobación o alabanza porque predico. De hecho, si yo no predico, ay de mí. Porque ay de ese esclavo si no remaba, podía hasta morir. Ay de mí si yo no hago lo que Dios me manda hacer. Dios es el que llama y nos toca someternos a lo que Él. No puedo gloriarme en mi trabajo, es mi trabajo. Me toca hacer lo que Él quiere que hagamos. No cabe lugar para gloria humana. Mucho menos cuando sus herramientas son todas de Él, porque somos mayordomos. Nada es nuestro, no poseemos nada. Si seguimos el ejemplo de Cristo, a veces nos van a alabar, a Cristo a veces lo alabaron, otras veces nos despreciarán, pero muchas veces y con seguridad nos van a querer matar. Él lo dijo, si a mí me odiaron, no crean que a ustedes les va a ir mejor. Pero lo bueno es que la recompensa no es de los hombres, sino de Dios. Nosotros como pastores tenemos que ser fieles a Dios, pero todos como hermanos tenemos que ser fieles a Dios, porque es Él el que nos ha llamado. Y sigamos juntos trabajando hasta llegar a ese nivel, para llegar al día en que, ya sea que muramos o que Cristo venga, y que cuando venga a evaluar las intenciones de nuestros corazones, lo que está oculto en las tinieblas que nadie ve, eso es lo que se va a evaluar, no lo que la gente ve. Por eso los fariseos estaban mal, porque hacían las cosas para que lo vieran y no por su corazón. Que cuando venga el Señor y nos evalúe, pueda decir, bien, siervo bueno y fiel. Oremos. Amado Dios, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, porque nos permites salir del error y poder ver que no somos nadie. Somos simples esclavos tuyos. Pero que por tu gracia y por tu amor y misericordia podemos estar hoy en tu presencia y aún nos tienes por dignos de trabajar contigo, siendo nada, siendo malos. Gracias porque tu Hijo Cristo
nuestro Señor y Salvador, vivió esa vida perfecta que nosotros no podíamos vivir, para que hoy pudiésemos estar enfrente de ti. Gracias por su fidelidad. Gracias porque perdonas nuestras infidelidades. Ayúdanos a ser fiel, a hacer solo lo que tú nos dices. Eso necesita tiempo, necesita que estemos en conexión contigo. No hay manera que hagamos lo que tú quieres si no estamos conectados contigo. De hecho, eso es lo que dices en Mateo, cuando dices, hiciste tantas cosas, pero nunca te conocí. Necesitamos estar en ese cuarto de cocina, orando en comunión contigo, conocerte. Necesitamos conocerte. Esa es la vida eterna. Ayúdanos a que los pastores en esta iglesia podamos ser fieles al ministerio de la palabra y entregarla tal cual, y que cada uno de los hermanos que están aquí puedan ser fieles en el ministerio que sea que tengan, en la vida cristiana, porque dice, ya sea que comamos o bebamos, debemos hacerlo todo para tu gloria. Si alguien hoy no te conoce, todavía ni siquiera es esclavo, todavía es esclavo, pero del otro Señor, te ruego, Padre, que le concedas el don del arrepentimiento, que le des la fe para que pueda creer en ti, pedir perdón por sus pecados, que recibir la salvación, y que pueda de ahora en adelante crecer entonces en la fe para seguir conformándose a la medida del varón perfecto. Perdónanos cuando hemos estado buscando aprobación de hombres y no la tuya. Y ayúdanos a que podamos ignorar cualquier otra cosa que no sea tu palabra y tu aprobación. Amén.